Ok, pues primero que nada, darle la bienvenida a Karen y el agradecimiento por estar con nosotros. Sabemos que sus tiempos son difíciles, sin embargo, nosotros estamos aquí, tenemos ya 80 gentes en la sala, 96 gentes en la sala, y te agradecemos infinitamente, Karen, el que estés con nosotros. But we're extremely grateful, Karen, for you taking your busy time to be on this call with us. Right now, we're over 97 people on the call. And so we're super excited to have you here, and we're really looking forward to this call. Thank you. Ok, lo primero que te preguntaría, Karen, ¿nos podrías platicar un poquito de tu historia en redes de mercadeo? Yo te conozco a ti desde CyberWise en Sacta, sé quién eres, te he seguido, y sí nos gustaría que nos platicaras un poquito de eso. So the first thing that we'd like to know is tell us a little bit about. Uh-oh. Se está cerrando tu micrófono, Alfredo, vuélvelo a abrir. Listo. Okay, I don't know what happened there. All right, I'll get back to the question. So the first question that we'd like to know is, tell us a little bit about your story in network marketing. What is your story? I know personally that you come from a company, ¿cómo se llama la compañía, Paco? En Sacta y CyberWise. He knows you from Sagda and CyberWise, and he'd like to know a little bit about your story, why you are here right now in this industry. Okay, I've been in network marketing for 30 years, approximately 30 years. I've built large businesses. I've written several books on network marketing and developed training plans. But for example, I won't name companies, but I have seen owners do unethical things to the field, and that's why I've left different companies. Unfortunately, some companies are owned by people with a hidden agenda, and sometimes you don't know that till you've been involved for a while. But that's why I'm so excited about Neumi. Ok, llevo 30 años en la industria de las redes de mercadeo. He estado con empresas muy grandes. He escrito libros y entrenamientos sobre la industria. Y bueno, desafortunadamente ha experimentado muchas cosas negativas. Ha conocido dueños de empresas poco éticos y personas que realmente han tenido como una agenda oculta, y eso realmente la afectó mucho, esa experiencia, pero afortunadamente pues en este momento está con Neumi y realmente tiene una oportunidad de poder iniciar con el paso correcto. And I'd like to add something. When I was at a point where I just felt like I was finished with network marketing. When my sponsor called me, the first thing I said was no. I was not interested. But he asked me if I'd watch the 2.5-minute video. And so I said I would. And then once I watched it, I was introduced to some of the leadership in the company. And as I started to pull the strings and ask for more information, I became the most excited I've ever been in network marketing. And very quickly as I joined, I got my joy back. Ok, ella, debido a estas experiencias negativas que tuvo en estas otras compañías por estos dueños, ella se había desilusionado muchísimo con la industria, había decidido renunciar a la industria y no regresar, pero bueno, hubo una persona que la conocía y le pidió que por favor se tomara el tiempo para escuchar o ver este video de 2 minutos y medio, y luego de haber visto ese video, le gustó y se abrió nuevamente a la posibilidad, y de ahí entonces pues comenzó su proceso con Neumi. Okay. Muy bien. ¿Por qué dejar una compañía en la que tenías éxito antes de venir a Neumi? Why did you leave a company where you were being successful to come to Neumi?
I walked away from a fairly large check to come to Neumi because once I found out that the ownership were doing things that weren't beneficial to the field, then I walked away. Dice que ella se retiró de esta compañía, inclusive ganando cheques muy grandes, porque se dio cuenta de que la administración, la gerencia de la empresa, estaban haciendo cosas que estaban afectando negativamente a la gente en el campo, o sea, a los distribuidores. Y ella tomó la decisión de alejarse y retirarse de esa compañía dejando ese cheque. Bien, la siguiente pregunta es, ¿y por qué Neumi? The next question, Karen, is, well, why Neumi? I did over a week of due diligence before I joined Neumi, and I could list some of the things I looked at, if you'd like to explain that list, because I was being very, very, very careful because I'd been so hurt in the past. So I checked really carefully. So I can give you the list of the things that I checked, and maybe you want to translate this first. Sure. Bueno, ella comenta que debido a la desilusión, debido a lo que ella experimentó en estas empresas anteriores, estaba muy dolida, muy golpeada por esas situaciones, y cuando ella se abre nuevamente a ver la oportunidad con Neumi, hizo un trabajo de due diligence o de chequeo, de revisión de muchos puntos que ella va a compartir a continuación sobre la empresa, ya que ella realmente quería evitar volver a caer en una situación parecida en donde se iba a volver a meter en una empresa que la iba a llevar al mismo lugar. Así que ella fue muy estricta en hacer esta investigación. Ella nos va a compartir ahora cuáles fueron esos puntos. The first thing that made me excited was I got to meet Aaron Rennert, the CEO and president of our company, and I believe he understands our industry better than any leader. And he also, I quickly saw that he understands how to take a company international. He's got a long history in international finance, and that was important to me because I knew he could keep our company safe. But as I questioned him, I wanted to know that he really understood the growth curves that companies go through, because most companies crash when they hit their growth curve. And so I asked him a lot of questions about that, and I came away completely satisfied that he really understands the industry, and he has all kinds of backups in place for bottles and labeling, and he's ready for massive expansion. Okay, una de las primeras cosas que Karen hizo fue entrevistarse con Aaron, el presidente, Aaron Rennert, el presidente y CEO de Neumi, para entender y conocer su conocimiento sobre la industria. Y se dio cuenta, pues, que obviamente tenía un conocimiento muy amplio de la industria, entendía muy bien cómo se lleva una empresa a nivel de expansión global, conocía muy bien el tema de las finanzas internacionales que se necesitan en estas empresas. Le hizo muchas preguntas porque Karen sabe que muchas empresas pequeñas muchas empresas cuando inician, tienen una curva de crecimiento, de aprendizaje, y en esta curva muchas empresas se quedan. Así que ella estaba muy intensa en hacerle preguntas para ver si ella notaba que Aaron tenía o no tenía el conocimiento, y para sorpresa pues se dio cuenta de que estaba muy claro en la dirección que quería llevar a la empresa, en cómo hacerlo. Tiene sistemas de backups en temas de productos, de botellas, etcétera, y estaba listo para llevar a esta empresa a una expansión global. The next most important thing to me was how well funded the company is, because I've seen companies go down
because they don't have enough funds to buy the things that they need when a company goes into a rapid growth curve. So that's where I looked at Steve Scott and his heart, the fact that he's made billions in infomercials, always working with a breakthrough product. And I was so impressed with him. I was so impressed that we have somebody that has that degree of expertise in marketing and working with breakthrough products at the head of the company. But I was so impressed with how well funded the company is. Okay. Otra de las cosas que a ella le gustó mucho es ver lo bien financiada que estaba la compañía. Ella comenta que muchas empresas caen o sufren por no tener suficientes fondos para poder agarrar este crecimiento que experimentan, y se dio cuenta de que Stephen K. Scott pues tenía todos los fondos, la empresa tenía todos los fondos ya debido al éxito pues que Steven ha tenido como multimillonario, desarrollando empresas de éxito con productos innovadores. Tenía ya la experiencia de poder llevar un producto innovador de cero a un estrellato global, y le impresionó mucho su nivel de éxito, su experiencia en marketing y esa experiencia en llevar productos innovadores, y por supuesto la parte de tener la empresa bien financiada. The other thing that was important to me was the heart of the owners. You know, it's a hard thing to discern, you know, to really get to the bottom of, but I wanted to know if they were honest. And I quickly saw that Steve Scott is somebody who's written 14 best-selling books in the Christian world, and one of the best-selling books of all time outside of the Bible. But more than that, I could quickly tell he's a man who tells the truth, and you know, a man who lives his faith. And I quickly felt he was somebody that I could trust. And I worked with him for a year and a half now, and he definitely is everything that I hoped he would be. Otra de las cosas que a ella le gustó mucho es ver o sentir el corazón de los dueños. Es algo que es muchas veces difícil de discernir. Ella claramente se dio cuenta pues de que Steven era un escritor, ha escrito cerca de 14 libros bestsellers dentro de la literatura cristiana, y es un hombre que ella siente que dice la verdad y vive su fe, y eso a ella le dio confianza, y en este año y medio que tiene de estar recorriendo con él, se ha ido siempre pues manteniendo o confirmando, ¿verdad? Ese sentimiento de que Steven tiene el corazón puesto en el lugar correcto para llevar a la compañía a donde debe ir. Hey, the next thing I looked at was how unique the product was. We have the exclusive hydrostat technology. Now it's got the patent pending. So I saw we had a unique niche in the market. And I looked at the success stories. I saw people that looked years younger, like they had a facelift. And so I could quickly tell from the success stories that people would love what they were selling and that it was unique. Otra de las cosas que a ella le encantó es que había un producto único, un producto innovador con una patente pendiente que es la de Hydrastat, y ella pudo ver también los resultados de todas aquellas personas que estaban utilizando el producto. Comenzó a ver las historias de éxito, y realmente este tema de que hubiese un producto innovador y único también fue significativo para ella tomar la decisión.
The other thing I wanted to know was, does it have proof that it works? And we have our white paper on the app and in the back office, but also there are 150,000 studies approximately on glutathione in PubMed, and our product is real glutathione, the same glutathione you get in the hospital, the same glutathione you get in an IV, but it has been nano-sized so it gets into the body. So all of those studies on PubMed are pertinent to our product. Y otra de las cosas que fueron importantes para ella es que tener pruebas de que el producto funcionara, ¿no? Por supuesto, hay más de 150,000 estudios en PubMed que estudian el glutatión. El glutatión de Neumi es real, es el mismo que utilizan en intravenosa, es el mismo que utilizan en hospitales. Lo único que la tecnología le permite nanonizarlas. Entonces, realmente hay muchas pruebas a nivel científico de que nuestro producto funciona. The other thing I wanted to make sure of was, would there be team support? Would there be training? And also, would there be marketing materials? And so that you can create an easily duplicatable system. And I saw that this company has the best marketing materials I've ever seen, and there's wonderful support and training. Otra cosa importante para mí es de encontrar si habían un soporte para el equipo, si había soporte en forma de entrenamiento, en forma de materiales de marketing, y lo que encontré es que sí, pude encontrar todo esto, y de hecho esta es una de las compañías que mejor soporte en materiales de marketing, entrenamiento, ella se ha encontrado. Then the last thing that I wanted to know was the compensation plan fair? Would small builders as well as big builders be able to do well? And our compensation plan, and I say this from the bottom of my heart, is the best. Karen, you got muted. Can you repeat I about don't know that? how that happened, but it's the best compensation plan I've ever worked with. It pays out over 50% on an honest dollar. And that's a huge difference, that it's an honest dollar. For instance, well, I won't use any other companies, but it's important that it pays out on an honest dollar. If somebody purchases $100 worth of product, you're bonused on that $100. And the thing that I love about it is the way that it's stepped, is that you rise to the higher level by lifting team members to the next highest level. So it's a perfect compensation plan, the best I've seen in the marketplace. Ok. Otra de las cosas muy importantes para Karen es el tema del plan de compensación. Ella quería saber y confirmar cómo era el plan de compensación y, más importante, si era un plan de compensación justo. Un plan de compensación que recompensara tanto al networker pequeño, el que inicia, tanto al que más gana, ¿verdad? Y ella hoy día puede decir que este es uno de los mejores planes de compensación que ella ha visto. Recompensa con el 50% de cada dólar real, porque hay compañías que te hablan de un porcentaje sobre las ventas, pero no son del dólar real. Neumi te recompensa con el 50% de cada dólar real, y le gusta que también tú creces ayudando a otras personas a crecer y a llegar al siguiente nivel. And so I was confident that the company could grow quickly. It could 10 times or 100 times and move into a hyper growth phase, that rapid growth. And the company had the expertise and
the systems in place to be able to survive that and do very, very well. So that gave me the confidence to to move really quickly and build with my whole heart. And that's why one of the reasons I was able to go so quickly to Crown in just over 5 months. Básicamente la empresa le dio la confianza, ¿verdad? La confianza de que ella podía desarrollar esto con todo su corazón y con toda su experiencia y con toda su rapidez, porque ya había visto que la empresa contaba con esas piezas claves que podían soportar un crecimiento rápido y hacerlo de manera sólida. Y por esa razón, pues, le metió todo su corazón y pudo llegar al rango de corona en apenas 5 meses. Okay, that's basically. Eso básicamente es. Muy bien, muchísimas gracias, Karen. La siguiente pregunta. Well, thank you very much, Karen. ¿Cuál es la diferencia entre las empresas de venta directa y Neumi? Generalmente Neumi no tiene que vender tanto producto, no nos tenemos que convertir en vendedores, sino realmente hacemos una red. What do you think is the difference between the typical direct selling company and Neumi? Meaning that in Neumi, we don't really have to go out there with a full catalog of products and become sellers. So what do you think is that difference between the direct selling company and Neumi? They have very, very many similarities. Neumi has the best of direct selling plus residual income. So as you sell to people, when they reorder, you get commissions, but also, unlike direct selling, if you sign somebody else up that wants to be a distributor as well, you earn commissions on that sales force. So you can build a large sales force with Neumi, and you can't do that if you're just direct selling a product. This way you can earn any money that you'd earn with direct selling, but you also have the opportunity for residual income and creating your own sales force. Bueno, dice que obviamente hay muchas similitudes entre las empresas de venta directa y Neumi, pero piensa que Neumi es superior porque Neumi te permite, pues aparte de poder tú generar esas comisiones por vender directamente los productos, también te permite crear un ingreso pasivo, un ingreso residual potente que te permite pues recompensarte. Versus algunas empresas que de repente te compensan más por la venta directa que por la parte residual. Bien. Karen, ¿qué les dirías tú a los líderes que vienen de otra empresa, líderes que traen ya un expertise y llegan a Neumi? ¿Qué les dirías tú? ¿Qué tendrían que hacer en Neumi? So, Karen, what would you say to other leaders that are coming from another company to Neumi? What do you think they should do? What would you tell them? I would tell them to look at the answers to the questions that I just mentioned earlier, and they will see that this company is very different. So many people out there have what I call network marketing PTSD. They've been really hurt by a company in the past, but when they take the time to look at the answers to all those questions we just discussed, they will see that Neumi is a really unique company. And once you've had the dream, it's easy to rekindle that dream if you find a really good company like Neumi. Bueno, básicamente lo que le diría a estas personas es que vean las respuestas a las preguntas que ella se hizo, que acaba de explicar previamente, que ella se hizo cuando inició, y básicamente se van a dar cuenta que esta empresa es diferente. Muchas personas vienen de la industria con
traumas o post-traumatic stress, estrés del traumas de experiencias pasadas en esta industria que les han afectado emocionalmente, pero si se toman el tiempo de ver las cosas que yo vi, se van a dar cuenta que Neumi es una empresa única. Y si tienen todavía ese sueño de crear, ¿verdad? Lo que se puede crear en este tipo de industria, definitivamente que lo estarían haciendo con la empresa correcta. Bien. ¿Cuál es tu consejo para aquellos nuevos distribuidores que están entrando por primera vez a hacer una red de mercadeo? So what is your advice for new distributors who haven't been involved in network marketing before and are starting here with Neumi today? Okay. Could I, before I answer that, could I also add something to the last question? Sí, ella quiere, antes de responder esa pregunta, agregar algo a la pregunta anterior. Okay. If you're dealing with people that have been in network marketing before and the company has failed, Si estás trabajando ahora mismo con personas que han tenido experiencias negativas en empresas que han fracasado, it's really important to listen to them, to listen to their story, to their story and what happened to them. Es muy importante que te tomes el tiempo para escuchar su historia y entender qué fue lo que le sucedió. And so before you tell them, oh, this is different or something like that, if you listen carefully, they will then listen to you. Así que antes de decirle lo grandiosa que es tu compañía, tómate el tiempo para escucharlos de verdad y así ellos van a escucharte a lo que tú tienes que decir. Wow, gracias. Thank you. Sí. Muy bien, bueno, ¿qué nos puedes decir de los productos? Tú creo que ya probaste Hairs. Bueno, Estamos Paco, ahorita yo creo muy que Okay. nos saltamos una pregunta. I was no going la to voy a dejar answer al último. the next question, the question that I didn't answer for a new distributor. Can I answer Yes. that one now? Okay. Yes. I didn't mean to interrupt, Paco. I apologize. For a new distributor, what's important is to not try to seem like you know everything. And I'd like to add more as you translate, okay? Okay. Para un nuevo distribuidor, lo que ella le recomienda es que no trate de aparecer que se lo sabe todas. No trate de llegar de una vez a sabérselas todas. It can be very motivational that you don't. De hecho, puede ser muy motivacional que no intentes hacer eso, que no trates de saber todo de una sola vez. The important thing is to be genuine, be yourself. Lo importante, Go ahead. lo importante es que seas genuino y que seas tú mismo. Be authentic. Ser auténtico. And tell them that you're excited about this company, but you're new and you couldn't explain it anywhere near as well as there's a 2.5-minute video that explains it very well. So you couldn't do it as quickly or as well as the video does. So if I send you a 2.5-minute video, will you listen? Y como eres nuevo y no tienes todo el conocimiento, en vez de intentar aparecer que si lo sabes, mejor sé sincero, sé genuino y dile a la persona que estás muy emocionado con esta oportunidad y que te gustaría que viera un video corto de 2 minutos y medio, si lo puede ver, y listo. What's important about that is it lets the person you're prospecting realize that they wouldn't have to be a scientist or a doctor to be able to share the opportunity and that it's simple. Lo importante de ese hecho es que le va a dejar saber a la otra persona de que no tienes que ser un doctor, un científico para tener éxito aquí, sino que es algo muy sencillo que cualquier persona puede hacer. So even if you make a bad presentation, it can be motivational because they think I could do it better. Así que aunque hagas una presentación mala,
Esto puede ser puede Emocional. motivarlos, ya que ellos van a pensar, yo lo puedo hacer mejor. Excelente, excelente. Muchas gracias. Me voy a saltar la última pregunta, Karen, y preguntarte qué opinas tú sobre los productos. Es muy valioso para nosotros, sobre todo ahora que tenemos Her, que estamos con un productazo. So I'm going to skip the last question and I'm going to ask you, what do you think of Neumi's products, especially now that we have the Hearst products? Oh, I have never worked with products that are this exciting. They are absolutely life-changing. We change the quality of somebody's life. I didn't think there was any possibility that we could get a product that could even come close to the glutathione. But the Hearst product is absolutely changing people's life. It's like stepping into a brighter, shinier life. Dice que ella nunca había trabajado con productos que fuesen tan, que impactaran tanto la vida de las personas, que mejoraran tanto la calidad de vida de las personas. Y lo que ella, por ejemplo, ha estado escuchando y viendo en Hearst, realmente ella está viendo cómo las personas están mejorando esa calidad de vida gracias a este producto, que ella nunca había tenido esta experiencia. Wow, increíble. Ok. Bueno, pues Karen, la última pregunta es, ¿qué esperas tú de Neumi en los próximos 10 años? So the last question, Karen, is what do you expect from Neumi in the next 10 years? I expect that, and this is from the bottom of my heart, I expect that we will be one of the biggest companies in the world. I expect that we'll probably have about 10 products and all of them life-changing. But the most important thing that I expect is that we will be here and we will really build residual income, because it's important that a company is here for your residual income. But Neumi is the company of any company I've ever worked with that I have complete confidence that we will be here and we will be big. And so anything you build is you're building a future. Bueno, ella expresa desde el fondo de su corazón que ella cree que seremos una de las empresas más grandes en la industria. Wow. Ella espera ver por lo menos unos 10 productos que impacten y que mejoren la calidad de vida de personas. Y una de las cosas más importantes es que la empresa estará aquí, lo que significará para todos nosotros un ingreso residual. Lo que hagamos hoy día, ¿verdad? Vamos a poder cosecharlo mañana. Así que realmente seremos una de las empresas más grandes. Wow, Karen, desde mi corazón te agradezco infinitamente, te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y si tienes un mensaje final para todos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Well, Karen, I appreciate the time that you took to be here in this call from the bottom of my heart. And if you'd like to leave some final words for the audience here today. Okay. An important thing is people activate at different times. You want to build a solid front line, not just 3 people. You want to keep putting builders on your front line. You're going to most closely work with the few people that you have activated, and taking them to the next level will bump you up on the compensation plan. That's how I worked to be able to go to Crown in a little over 5 months. We rise by lifting others. And as people in your group see that excitement, they'll become excited too, and you'll have more builders. Also, a final thing, make sure... Hold on. Okay. Bueno, lo que dice es que le aconseja a la gente que sea activa. Lo que ella explica es que la gente se activa en distintos momentos. Cada persona tiene su momento, ¿ok?
Así que no te limites a solamente invitar a 3, por ejemplo. Construye una línea frontal ancha, ¿verdad? Y comienza a identificar y ayudar fuertemente a aquellas personas de tu equipo que muestran ese interés y esa activación, y así vas a a poder crecer fuertemente. Y cuando otras personas que tal vez se afiliaron contigo en un tiempo, pero no se activaron porque no era su momento, ellos van a ver el éxito que tú estás teniendo, y en ese momento entonces los va a motivar a ellos a ejecutar y a accionar. The other thing is because people activate at different times, you know, sometimes people will just put 1 or 2 people in. And so it's important to underline those small successes, because that helps people have the confidence to do more. And some of my biggest builders were signed up by somebody, a person that only signed a couple. So take care of everybody in your team lovingly and underline their successes so they understand that they could make it. The people that make it to the top of the compensation plan do so because they believe in themselves. So your job is to help create that belief and help create leaders. Una cosa importante es que aquellas personas que solamente, por ejemplo, registran o afilian o invitan a 1 o 2 personas, debemos de ser capaces de celebrar esos pequeños éxitos con ellos, no descartarlos solamente porque solamente trajeron a 1 o a 2 personas. Todo lo contrario, es importante celebrar esos pequeños éxitos, cuidarlos, darles amor a esas personas, porque muchas veces, gracias a esas 1 o 2 invitaciones, salen pues más adelante estos grandes líderes que tienen el potencial de convertir, transformar tu negocio. Y muy importante es que las personas que llegan alto en estos planes de compensación en esta industria son personas que creen en ellos mismos. Así que es importante que tú creas en ellos para que les apoyes y puedan ellos tener el suficiente creencia en sí mismos para que puedan llegar entonces a los niveles más altos de éxito en la empresa. I have one more thing. Y una cosa más. I was sponsored by somebody who only signed a few people. A ella la patrocinó una persona que solamente había registrado a pocas personas. The first thing I said was no. Lo primero que yo le dije fue no, que no iba a entrar. So if you get a no, just make sure that you see if there's any way that they would watch the 2.5-minute video, because that's why I'm here. Así que si alguien te dice que no, trata de darle la vuelta y asegurarte de que pueda tomarse el tiempo para ver ese video de 2 minutos y medio, porque gracias a ese video es que yo estoy aquí. Wow. Gracias, Karen. Estoy muy emocionado, muy agradecido. De todo corazón, agradezco tu tiempo. Thank you very much, Karen. I'm so excited from the bottom of my heart. I really appreciate your time here with us. Well, this is such a wonderful group. I'd be happy to come on anytime. So just invite Thank you. Dice que es un grupo muy increíble, que estaría muy feliz de volver a estar con nosotros en otro momento. Gracias. Pues démosle un gran abrazo, un gran aplauso. Bravo. Gracias, Karen. Thank you very much, Karen. Thank you very much. All right. Thank you, Karen.